Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, amigos. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 28. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Le quiero invitar a que vaya conmigo a el libro de Revelaciones, capítulo 11, libro de Apocalipsis, capítulo 11 y el versículo 4. Hoy vamos a hablar acerca de los dos candeleros. Los dos candeleros. De eso vamos a hablar hoy. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 4. Amén. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Amén. Los dos olivos y los dos candeleros. Ya hemos hablado de qué cualidades están resaltadas cuando el Señor nos habla acerca de los dos olivos. Y nos habla el Señor acerca de la unción de Cristo y de la unción del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de que el Señor llama a estos dos testigos, a estos dos profetas, los llama también sus dos candeleros. Estos dos candeleros, de acuerdo a lo que hemos leído nosotros aquí en la Biblia, nos damos cuenta, hermanos, de que están, dice, siempre y que están de pie delante del Dios de toda la tierra. Quiero que analicemos un poco, antes de continuar con nuestro estudio, cuál es la función en sí misma de un candelero. ¿Cuál es la función en el tiempo que fue escrito, en el tiempo de la era cristiana, en el tiempo en que fue dado este mensaje? Un candelero cumplía una función específica y esta tenía que ver con el testimonio que daba la persona. El Señor Jesucristo vino a este mundo y dio testimonio de sí mismo, pero también nos alumbró a nosotros el entendimiento y nuestros corazones de tal manera que nos convirtió a nosotros también en ese testimonio viviente para que nosotros pudiéramos también testificar de Dios. Un día Jesucristo, enseñando a sus discípulos y a todos los que le seguían, les decía él: no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama, sino más bien se enciende para ponerla en el candelero, de tal manera que ésta alumbre a todos los que están en casa. Así pues, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que éstos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo nos dice a nosotros, nos enseña a nosotros de que una lámpara se pone en el candelero. Y el candelero sirve como ese soporte de la lámpara para que ésta pueda alumbrar a todos los que están en casa. Quisiera ahora que mirase conmigo lo que dice el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículos 2 al 6. Veamos lo que dice Zacarías, hermanos, en el capítulo 4 y el versículo 2 al 6. Veamos lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Zacarías capítulo 4 y los versículos del 2 al 6. Y me dijo:
¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Esto nos enseña a nosotros la palabra de Dios aquí en Zacarías. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Preguntó el profeta. No lo sé, dijo él. No sé, Señor mío, no sé qué es. Pero cuando el ángel, hermano, le interpretó la señal de los símbolos y declaró diciendo lo que era, dice en el versículo 6, cuando el ángel respondió diciendo, esta es la palabra de Jehová. Es decir, hermanos, que el candelero, fíjese bien, es la palabra de Jehová, es la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, vamos a ir entendiendo y a ir recapitulando y tomando todos aquellos elementos que necesitamos, hermano. Esto simboliza, le dijo el candelabro, con sus 7 lámparas encima, simbolizan, le dijo, la palabra de Jehová. La luz divina emana de las 7 lámparas, la luz de la palabra del Señor. En el libro de los Salmos, también por allá por el capítulo 119 y el versículo 105, el Señor menciona en su palabra, nos dice en su palabra, también diciendo, lámpara es, dice ahí la Escritura, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando una persona vive en la oscuridad, cuando una persona vive en tinieblas, cuando una persona no está con Dios, vive en la oscuridad, está en una condición de tinieblas, en una condición de oscuridad, atrapada completamente. No sabe hacia dónde ir porque no ve, porque no tiene camino delante de sí mismo, porque está a oscuras y nada entiende y nada sabe. El salmista externó estas palabras diciendo, lámpara es, dice, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque es por medio de la palabra que nosotros podemos guiarnos, es por la palabra que nos alumbra el corazón, que nos alumbra el entendimiento para poder caminar en esta vida. La Escritura Santa del Señor nos dice en Colosenses 1:13 que el Señor nos rescató, que Él envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para rescatarnos, dándonos vida, y Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Dios quiso perdonarnos nuestros pecados y sacarnos de la oscuridad, sacarnos de las tinieblas.
Y por esta causa el Señor vino a este mundo. La palabra del Señor nos habla a nosotros acerca de esto, de cómo Cristo y el Espíritu Santo vinieron como una luz para la iglesia y para el mundo entero, alumbrando verdaderamente. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Si usted mira conmigo los versículos del 13 al 15, la palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, y los versículos del 13 al 15, dice el Señor en su palabra así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. El Espíritu Santo quedaría como la guía o como el guía de nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de creyentes, si el Espíritu Santo no hubiese quedado con la iglesia, no hubiese quedado con nosotros para poder guiarnos, para poder llevarnos, para poder orientarnos sobre la manera como debemos conducirnos, y no hubiera dejado la palabra escrita, inspirada por Él, para que los santos hombres de Dios la escribieran, nosotros no sabríamos qué hacer, no sabríamos cómo caminar, no sabríamos hacia dónde ir, y creeríamos que haríamos las cosas como bien nos pareciera a nosotros. Sin embargo, debemos de darnos cuenta que la palabra y la guía del Espíritu Santo es lo que necesitamos cada día para aprender a caminar en la obediencia. Y esto no solo es para la iglesia, sino también para el mundo entero. Como dice Juan 17:17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto, hermanos, de que la palabra del Señor es verdad, es porque Jesucristo personifica esa palabra. Jesucristo es la palabra de vida. Jesucristo es esa palabra también. De hecho, usted lo puede mirar, y para los que son estudiantes de gramática o estudiantes de lenguaje, entenderán lo que nos enseña la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, y por ahí, por el versículo 1 en adelante, dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era nuestro Señor Jesucristo. Pues dice la Escritura allá siempre por el capítulo 1 de Juan, pero por los versículos 13, por ahí en adelante, la Escritura dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Dice: como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nos convirtió y nos permitió ser hijos de Dios, no por voluntad de carne o por voluntad de sangre o por voluntad de varón, sino que nos hizo nacer de Dios. Por esta causa, nosotros, hermanos, somos nacidos espiritualmente de parte de Dios, porque el Verbo de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso Cristo vino enseñando esa doctrina maravillosa. Dice la Biblia allá por el libro de Juan, por el capítulo 7, y creo del versículo 15 en adelante, aparece el Señor enseñándole a los judíos que le escuchaban y creían y estaban escuchándole a él. Les decía muchas palabras, y entonces todos ellos se quedaban muy maravillados, diciendo: ¿de dónde sabe este letras sin haber estudiado? ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están aquí
aquí su familia con nosotros y se maravillaban mucho, se escandalizaban de él diciendo cómo sabe tantas cosas, cómo sabe letras sin haber estudiado, y se maravillaban acerca de Jesús porque Jesús brillaba como un sol resplandeciente, como un sol naciente en cuanto a la sabiduría y al conocimiento del Señor, porque el Señor derramó todo su conocimiento en él como una luz resplandeciente. Y dice la Biblia que Jesús les decía que mi doctrina, les decía Cristo, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesucristo les enseñaba y les hablaba acerca de estas cosas y arrojaba y daba luz, conocimiento de Dios para el corazón, para el espíritu, para que las personas pudiesen por medio de él alcanzar la salvación haciendo la voluntad de Dios, y que por medio del que Dios divulga a los humanos su voluntad. Y también, hermano, podemos decir que Jesús personifica esa luz divina, hermanos, emanante de la palabra del Señor. Dice en el libro de Colosenses, capítulo 1 y el versículo 25, si usted va conmigo aquí a Colosenses capítulo 1, y veamos lo que nos dice el versículo 25, hermanos. Amén. Dice la palabra, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, la palabra del Señor. Por esto también a Timoteo se le dice, te insto a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra de Dios es la luz que ilumina, es Cristo también alumbrando a los hombres. Por esto dice la Escritura, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor nos habla acerca de esto y quisiera que todos los corazones fueran iluminados y que fueran alcanzados por la luz para que sepan cómo deben caminar. Si nosotros pudiéramos ver nuestro futuro y pudiéramos, hermanos, saber qué es el destino que nos espera y cómo acabaremos nuestros días, cómo acabaremos nuestra vida, nos daríamos cuenta que necesitamos muchas de las veces hacer cambios en la vida de nosotros para no terminar mal. Hay gente que dice, uno sabe cómo viene a este mundo, pero no sabe cómo va a terminar. Yo quiero decirle en esta hora que hay personas que piensan eso solo del mundo material. Pero en la vida espiritual, yo quiero decirle cómo esto acaba. La palabra de Dios dice que toda persona que rechaza al Señor, toda persona que rechaza a Cristo, la palabra de Cristo le va a juzgar en aquel día y va a ser condenado y va a ser enviado allá al infierno, al castigo eterno, por cuanto rechazó la palabra del Señor. Mire lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 12 y vea lo que el Señor nos anuncia a nosotros a partir del versículo 44. Amén. Mire lo que dice el Señor. Amén. Juan capítulo 12, versículo 44 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Mire cómo dice el Señor. Jesús es el candelero. Jesús es el candelero que está de pie delante del Dios de toda la tierra, alumbrando a los hombres. Y yo, la luz, dice Cristo, he venido a este mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ya está en tinieblas, pero no debe permanecer allí. Cristo quiere rescatarlo, Cristo quiere sacarlo, Cristo quiere libertarlo de esa condición. Pero hay mucha gente que dice, no, gracias, yo estoy bien aquí. Aquí quiero estar. Y así voy a seguir. Yo sé que me toca fuego, yo sé que me toca infierno y yo estoy consciente, pero aquí voy a estar. Yo no quiero el regalo de Jesús, yo no quiero salvación, yo no quiero nada. Hay gente que piensa de esa manera y es una tristeza. Al Señor le da mucha tristeza, pero también le da mucha alegría cuando hay un pecador que se arrepiente y hace fiesta en los cielos, porque hay un pecador que se arrepiente en la tierra y que valora el sacrificio que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario por él y por ella. Amén, hermanos, porque Él vino a este mundo. Y Él dice, el que me oye y no guarda estas palabras, es decir, me rechaza y no quiere nada conmigo, yo no le juzgo, dice el Señor. Pero las palabras que he hablado, ellas sí le juzgarán en aquel día. La palabra del Señor, la palabra misma en aquel día, dice el Señor. Entonces, esto es bien serio, hermanos. Esto no es algo, no es cosa de juego, no es algo, no, hermanos, es algo muy serio, algo muy bueno, algo que el Señor nos declara y ya no podemos decir que estamos ignorantes o que somos inocentes en aquel día, porque realmente nosotros estamos recibiendo la instrucción, estamos recibiendo el mandamiento, estamos recibiendo, hermano, la guía del Santo Espíritu del Señor para poder ir en el camino bueno, en el camino de la fe. Jesús, pues, hermano, vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la gente? Amaron más las tinieblas, amaron más la oscuridad. Hay un texto que se encuentra por allí en la Biblia, amén, en el Evangelio según Juan. Juan nos habla mucho de esto, en el capítulo 3 y el versículo 16 en adelante. La Biblia nos dice a nosotros ahí en Juan, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que habiendo venido la luz al mundo, los hombres, los seres humanos, amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Mas aquel que sí reconoce su condición y éste viene a la luz y aborrece lo malo y viene a la luz para que vea que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermanos, el candelabro, el candelero que está en pie delante del Señor es Jesucristo, es la palabra eterna del Señor que está allí en la presencia del Señor todo el tiempo y nos está a nosotros anunciando la palabra del Señor, que esa luz va a permanecer mientras el Señor no haya regresado por su pueblo. Ahora, también, hermano, podemos decir que el Espíritu Santo es el que hace llegar esa luz de la palabra divina a la raza humana. En la primera de Juan 5:6, hermano, nos dice que el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Y su palabra es verdad. Y Dios dio su Espíritu a todos los que le obedecen, a los que le buscan, según lo dice el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, donde nos muestra a Jesucristo como el Hijo de Dios y que por ser hijo aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así dice la palabra. Vino a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Ahora, si nosotros miramos también lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 5 y el versículo 32, mire lo que dice la palabra. Hechos capítulo 5 y el versículo 32 nos enseña a nosotros diciendo el Señor así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mire qué bonito. Dios ha dado su Espíritu y el Espíritu ha hallado cabida y morada en los corazones de los hombres para alumbrar su vida, para guiar su vida, para orientarlos. Pero dice la Biblia que esto solo es para los que le obedecen, para los que dicen que sí al Señor. Los que lo rechazan y le dicen que no, entonces el Espíritu no haya cabida en sus corazones, porque a la fuerza Él no entra. Entra cuando usted lo invita voluntariamente, como dice Cristo allá por el libro de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Entonces, debemos de considerar también, hermano, todas estas cosas, porque Dios nos ha dado a nosotros de su Santo Espíritu, dice, para todos, dice la Escritura, los que le obedecen, para todos le ha dado el Señor. Ahora, hermano, el Espíritu Santo es la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Y esa palabra es luz, tanto para los gentiles como para los judíos, y el portador de esta luz celestial es el Espíritu mismo. Ya hemos hablado aquí en Primera de Juan, le dije Primera de Juan 5:6, nos dice la Biblia que el Espíritu es la verdad. Amén. Pero también en Juan 14:6, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor.
Entonces Cristo es la verdad, el Espíritu es la verdad, porque ellos son uno en sí mismo. Hermano, también la palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo estaba siendo interrogado por un hombre que se llamaba Herodes. Amén, se llamaba Herodes. El Señor le decía, yo estoy puesto y he venido aquí para dar testimonio a la verdad. Y entonces este hombre le decía, bueno, no recuerdo si era Herodes o Pilato, pero le decía, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y no hallándole salida al problema, salió hasta afuera y les dijo, yo no hallo ningún delito en este hombre, les decía, no encuentro ninguna forma de hallarle algún delito, de hallarle alguna cosa, porque estaban esforzados por quererle hallar algo malo al Señor, y ni aún en esos momentos que lo estaban investigando, que lo estaban acoquinando por todos lados, no pudieron encontrar nada, no le pudieron hallar nada, hermanos. Porque cuando Jesús le dijo eso a este gobernador, sí creo que era Pilatos, porque era gobernador, amén, el otro era rey. Bueno, sí, hermanos, le dice él, ¿qué es la verdad? Pero fíjese que no esperó la respuesta. Si usted lee el texto, está por ahí, amén. Creo que está en el Evangelio de Juan, amén. En el Evangelio de Juan está es un texto en capítulo 19, capítulo 18, 19, por ahí, hermano. Él no esperó la respuesta, no esperó que le dijera Jesús más, sino que solo le preguntó que sí, que era la verdad y se marchó. Amén. Nos dice nuestra hermana Lucy que sí era Pilato. Amén. En Juan 18, 37. Amén. Lo podemos revisar. Si les parece, hermanos, aquí mismo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, y nos dice por ahí el versículo 37. Veamos ahí, hermanos, lo que nos dice la palabra. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En el versículo 38, que es el de clave, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué es la verdad? Pilato estaba aturdido, estaba coquinado, porque incluso su esposa le había dicho, esta noche he padecido mucho en sueños a causa de este hombre. Este hombre es un hombre justo, es un hombre santo. No tengas nada que ver con este hombre. No te metas con este hombre, le decía la esposa de él. Y él estaba en una angustia, estaba en una aflicción porque tenía cierto temor, tenía cierto miedo de las potestades superiores. Y el Señor pues le dijo esto y le dio estas respuestas así a lo que es este gobernador, hermanos. Así que es bien duro, ¿verdad? Bien difícil todo esto. Nosotros entendemos, hermanos, que somos guiados, hermanos, por el Espíritu Santo. Y somos guiados por nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, la cual permanece en nosotros. Y estas similitudes y realidades que hemos visto, nos parece muy razonable a nosotros entender que estos dos candeleros de Apocalipsis 11:4 están representados apropiadamente en las personas de Jesucristo y el Espíritu Santo, porque cumplen con estas características. Aún las palabras que oyó Zacarías le dijo el Señor, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Son aplicables esto durante toda la era cristiana.
¿Sabía usted que los cristianos verdaderos y la iglesia verdadera no tiene un ejército? No tiene ejércitos que anden con espadas y que anden ahí, hermanos, con tanques, con fusiles, ¿verdad? Metralletas o cosas parecidas. No, en las iglesias la gente no va armada. Amén. A armas materiales o armas de aquí de este mundo. No, se arman los países para ir a combatir contra otros porque están en guerra, ¿verdad? Pero eso no es de Dios, hermanos. Porque el Señor no nos ha mandado a hacer guerra, sino solo contra el pecado. Y para estar armados, hermanos, contra el pecado, lo que necesitamos no es un fusil, no es una metralleta, no es una espada, no. Lo que necesitamos es la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa armadura? Del Señor. Hermanos, necesitamos ese yelmo de la salvación, ese escudo que es la fe. Necesitamos, hermano, esa espada que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas del hombre, para extraerle el cáncer de su pecado y poderlo extirpar y apartarlo de su vida y dejarlo limpio, dejarlo operado, dejarlo ya sano, dejarlo limpio. Porque la palabra de Dios nos limpia. Dice la Escritura en el libro de los Salmos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, dice la Escritura. Con guardar su palabra, el hombre va a limpiar su camino. Hemos de mirar allá en el libro de Juan capítulo 15. Vea aquí un texto de Juan 15 que el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios. ¿Ah? ¿Qué? Sí, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué, Señor? Por la palabra que os he hablado. La palabra cumple también esta función. Nos extirpa todo lo malo, nos limpia y nos deja libre de ese cáncer, de ese pecado, nos deja libre de toda contaminación. Porque esa es la función de su palabra, de su Santo Espíritu y de Cristo mismo. Porque Él vino para salvarnos. Él vino para mostrarnos su amor, su gracia, su misericordia. Hermanos, debemos tener esa confianza, que no es con ejércitos, sino que es, hermanos, con su Santo Espíritu, porque los cristianos triunfamos sobre todos nuestros enemigos por medio de la palabra de Dios, que es poderosa y eficaz, entregada a nosotros por el Espíritu Santo, y no con ejércitos o con fuerzas materiales o carnales. Estad, dice, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice la Escritura, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y tomada la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Nos dice ahí Efesios capítulo 6, de los versículos 14 al 17. Entonces usted lo puede mirar, hermano, de que no es con espada ni con ejércitos, sino que es con la palabra. Con ella nos envió el Señor a la guerra, con ella nos envió el Señor. Y usted dirá, porque hay gente que dice, hermano, yo he tenido algunos hermanos en Cristo que de repente pues andan armados, ¿no? Así como los hermanos allá en Texas, o como algunos hermanos acá mismo en El Salvador, andan ahí, hermanos, con sus ¿qué? Guarizamas, machetes, corvos, etcétera. Ahí, hermanos, bien afiladitos, y dicen, hermano, es que andamos armados por cualquier cosa. No podemos andar solo con la boca. Amén, así dicen algunos, porque todavía no tienen esa plena convicción en Cristo. Y el Señor nos mandó exactamente solo con la boca.
nos mandó ahí porque la espada del Espíritu la llevamos en la palabra. Está en la palabra del Señor, el poder. Como le dijo Pedro a aquel hombre que estaba enfermo y le dijo, Pedro, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina, levántate y anda. Hermanos, el poder habita en la palabra del Señor, porque por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas que no se veían y que ahora se ven. Porque la gracia por la voluntad de Dios existe y por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Por lo tanto, debemos de tener esa firmeza, esa confianza plena y entender que los candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra significa que están allí preparados, están parados para el Señor, hermano, en pie delante. Y esto significa, hermanos, que ellos están en el cielo, que están en todo lugar, porque el Señor es omnipresente. El Señor está en todo lugar de la tierra. Debemos entonces nosotros entender que la presencia del Espíritu está con nosotros. Aquí incluso, bueno, hay hermanos que aplican un texto que se encuentra, creo, en el Evangelio de Mateo, creo que está por el capítulo 18, pero no estoy muy seguro del texto, pero hay una parte donde el Señor nos habla a nosotros los cristianos sobre cómo podemos resolver conflictos, porque a veces hay conflictos entre nosotros, a veces hay desacuerdos, a veces no estamos de acuerdo usted conmigo o yo con otro, y etcétera, etcétera. Pero el Señor nos manda a que nosotros nos pongamos de acuerdo para hacer las cosas siempre tomando como bienestar el bienestar de la obra del Señor, el de la obra de Dios. Y el Señor dice ahí en su palabra que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Y esto habla para remediar conflictos, para mediar Él, para que nosotros arreglemos y que estemos bien. Entonces, hermanos, el Señor está en todas partes. Dios está en todas partes. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Y los que le adoran a Él, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, hermanos, pues nos damos cuenta aquí, hermano. Y la Escritura nos habla de los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra, según Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 6 que estudiábamos anteriormente. En el capítulo 5 y el versículo 6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Amén. No, vamos a ver en Apocalipsis, estaba leyendo otro texto, capítulo 5, versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Fíjese bien, el cordero estaba en pie delante de Dios, pero había enviado, dice así, sus 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus del Señor, y los envió por toda la tierra. Y por eso es que el Señor, cuando dio la gran comisión, amén, cuando dio la gran comisión, hermanos, que le ordenó a sus discípulos y les dijo a ellos, toda potestad me es dada, le dijo, en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es porque Jesús envió su Espíritu por toda la tierra, por todo el mundo, y Él está presente en todas partes. Donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor. Amén. Entonces debemos de también tener esa confianza y esa conciencia
de que no estamos solos ni nos mandamos solos. Amén. Cristo está al pendiente de todos nosotros y Él sabe todo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo estamos llevando adelante los ministerios y todas las cosas, hermano. Él lo sabe porque Él no hay nada oculto para Él. Entonces, hermanos, concluimos aquí que Jesucristo y el Espíritu Santo están en el cielo. Mas, sin embargo, esto no imposibilita que se manifiesten, como decíamos, aquí en la tierra. De hecho, lo hacen mediante la iglesia, con sus ministros fieles al frente y mediante la palabra inspirada del nuevo pacto. No han sido apagados, no han sido derribados, sino que siguen en pie, alumbrando con su luz celestial. Esos dos candeleros siguen ahí, alumbrando, hermanos, alumbrando la fe de los creyentes. Si usted es una persona que hasta ahora no ha creído en el Señor, ni ha obedecido, y ha dicho, no, yo no creo en nada, yo no creo en nadie, y a mí nadie me va a hacer cambiar, usted debe estar consciente de eso. Yo solo quiero decirle, ya sea que usted lo acepte o no, Jesucristo vino a este mundo a morir por usted y a morir por mí. Él vino a morir a la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos, con la esperanza de que usted un día recapacitara, reconociera y le dijera, Señor, muchas gracias por haber pagado la deuda que me tocaba pagar a mí. Ahora yo recibo esa bendición que tú me has dado para quedar libre yo de deudas. Pero si usted decide decir, no, yo no quiero nada, yo lo que debo yo lo pago, entonces usted rechaza a Cristo y en el día que usted muera, en el día que usted fallezca, según Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio divino, el día que usted fallezca, entonces el Señor le va a traer a juicio. Y habiéndole traído a juicio, usted que rechazó a Jesús y a su palabra, la palabra misma que Cristo habló le va a juzgar en aquel día y le va a ser cobrada toda esa deuda. Y debe saber que la paga no es dinero ni ningún bien material que usted pueda tener. La paga del pecado es la muerte. Es decir, le van a arrebatar su vida y le va a ser quitado lo más valioso que usted tiene, la vida. Y no hablo de la vida física, sino de la vida espiritual. Cuando lleguemos al libro de Apocalipsis capítulo 14, usted se va a estremecer con lo que dice la palabra allí, porque dice que los que serán en esa condición, el humo de su tormento, el humo de su angustia, sube por la eternidad, sube por los siglos de los siglos, porque no tendrán reposo, dice, ni de día ni de noche, dice la palabra, por cuanto despreciaron al Señor, sufrirán esa pena de eterna perdición. Reflexione ahora, si usted quiere, usted está en libertad de poder aceptar o de rechazar, pero yo solo quiero decirle esto, Dios todavía le ama y Él está esperando por usted. Damos a Dios muchas gracias, hermanos, y a cada uno de ustedes que nos han acompañado. Gracias a nuestro Padre eterno porque nos ha concedido este privilegio. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.